La jornada de este lunes, 13 de abril, ha quedado marcada por una noticia profundamente trágica que ha sacudido por completo el entorno de Sara Carbonero. A primera hora de la mañana se hacía pública la muerte de su madre, Goya Arévalo, tras una larga y complicada enfermedad que había ido debilitándola progresivamente. La confirmación, adelantada en las primeras horas del día, ha supuesto un golpe demoledor para la periodista, que vuelve a enfrentarse a uno de esos episodios que cambian el rumbo de una vida para siempre. Lo más impactante de esta pérdida es el momento en el que llega. Cuando parecía que poco a poco la situación personal de Sara comenzaba a encontrar cierta estabilidad, tras años especialmente duros, la vida ha vuelto a golpear con una crudeza difícil de asimilar. La desaparición de su madre no solo representa una pérdida familiar, sino la marcha de su principal apoyo emocional, una figura clave que había estado a su lado en cada uno de los momentos más delicados que ha atravesado en los últimos tiempos. Porque si algo ha definido los últimos años de la vida de Carbonero ha sido la constante lucha. Problemas de salud, intervenciones médicas, ingresos hospitalarios y una batalla contra el cáncer que la obligó a detener su vida en múltiples ocasiones. Todo ello generó una enorme preocupación tanto en su entorno como en la opinión pública, que seguía con inquietud cada actualización sobre su estado. Durante ese proceso, Goya Arévalo no se separó de ella en ningún momento. Fue su sostén, su refugio y su mayor fuente de fuerza. De hecho, en los momentos más complicados, cuando Sara se vio obligada a permanecer ingresada o apartada de su rutina, fue su madre quien asumió un papel esencial dentro de la familia. No solo cuidó de ella, sino también de sus nietos, Martín y Lucas, hijos de su relación con Iker Casillas. Su presencia permitió que todo siguiera funcionando en medio del caos, convirtiéndose en el verdadero eje sobre el que giraba la estabilidad familiar. Esa unión se intensificó aún más en los últimos meses, cuando el delicado estado de salud de Goy obligó a tomar decisiones importantes. Ante el avance de la enfermedad, se trasladó a vivir a la casa de Sara en Madrid, dejando atrás su residencia en Toledo. Este cambio no solo respondía a una necesidad médica, sino también emocional. Madre e hija querían estar juntas, compartir tiempo, acompañarse mutuamente en una etapa especialmente frágil para ambas. Durante ese periodo, la convivencia se convirtió en un refugio. Rodeadas de los niños, construyeron un espacio íntimo donde la familia se unía frente a la adversidad. Era una forma de resistir, de ganar tiempo, de aferrarse a los pequeños momentos cotidianos mientras la realidad avanzaba inevitablemente. Sin embargo, el desenlace ha terminado llegando. Y lo ha hecho cuando, aparentemente, Sara comenzaba a recuperar cierta normalidad. Tras recibir el alta hospitalaria meses atrás y retomar poco a poco su vida, todo parecía encaminarse hacia una etapa más tranquila. Pero la pérdida de su madre ha roto por completo ese equilibrio, dejándola frente a un vacío emocional imposible de llenar. La relación entre ambas siempre fue extraordinariamente estrecha. No se trataba solo de un vínculo materno, sino de una conexión profunda, casi simbiótica, que se reflejaba constantemente en la manera en que Sara hablaba de ella. En redes sociales era habitual verla compartir imágenes cargadas de significado, acompañadas de mensajes llenos de admiración y cariño. Expresiones como "te quiero", "guerrera" o "no podemos quererte más" dejaban claro el papel fundamental que Goy desempeñaba en su vida. Uno de los episodios más conmovedores de las últimas semanas, que en su momento pasó casi como un gesto íntimo más dentro de su actividad en redes, ha adquirido ahora una dimensión completamente distinta. Sara Carbonero compartía entonces un recuerdo de su etapa en Oporto, una ciudad que marcó profundamente su vida tanto a nivel personal como familiar. En aquella publicación, lejos de cualquier artificio, se podía ver una escena cargada de naturalidad. Su madre junto a sus hijos, en una imagen que transmitía una serenidad casi palpable, una sensación de hogar, de refugio emocional, de esos momentos que parecen detener el tiempo. No era una fotografía cualquiera. En ella se condensaba una historia entera, la de una familia que había sabido mantenerse unida pese a las adversidades, la de una madre que sostenía a varias generaciones con su presencia silenciosa pero firme. La elección musical tampoco era casual. La canción de Alejandro Sanz que acompañaba la publicación añadía una capa emocional aún más profunda, envolviendo la escena en una atmósfera de nostalgia, de amor sincero y de reconocimiento hacia esa figura imprescindible. En aquel momento, muchos interpretaron ese gesto como un homenaje, una muestra de cariño más. Sin embargo, visto desde la perspectiva actual, ese recuerdo parece adquirir un carácter casi premonitorio. Como si,
De alguna forma, Sara hubiese querido inmortalizar uno de esos instantes que, sin saberlo, acabarían convirtiéndose en irrepetibles. Hoy, esa imagen ya no es solo un recuerdo bonito, sino un símbolo del vínculo tan estrecho que mantenía con su madre, una conexión que iba mucho más allá de lo evidente. Y es que la figura de Goy Arévalo no puede entenderse únicamente desde el plano familiar tradicional. Su papel en la vida de su hija fue mucho más profundo, especialmente en los momentos de mayor transformación. Cuando la relación con Iker Casillas llegó a su fin, situando a Sara en el centro de una exposición mediática intensa, en ocasiones asfixiante, fue precisamente su madre quien se convirtió en su principal sostén. En medio del ruido, de las interpretaciones externas y de la presión pública, Goy representaba el equilibrio, la calma, el espacio seguro al que regresar. No solo estuvo ahí como apoyo emocional, sino también como una presencia activa en la reconstrucción de la vida de su hija. Fue testigo directo de ese proceso de recomposición interna, de ese intento por recuperar la estabilidad en medio del cambio. En muchas ocasiones, incluso sin palabras, su compañía bastaba para dar sentido a todo lo demás. Ahora, con su desaparición, esa red invisible que sostenía gran parte del equilibrio emocional de Sara se desvanece. La periodista se enfrenta a una realidad completamente nueva, mucho más compleja, en la que ya no estará esa figura que, hasta ahora, había sido su guía en los momentos más inciertos. Aprender a vivir sin ese apoyo supone, probablemente, uno de los desafíos más duros a los que tendrá que enfrentarse. Mientras tanto, los detalles de la despedida han comenzado a trascender, añadiendo una dimensión aún más tangible a la pérdida. Aunque el fallecimiento se produjo en Madrid, será en Toledo, la tierra que vio nacer a Goy Arévalo, donde se celebrará su último adiós. La ceremonia tendrá lugar en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, un espacio cargado de simbolismo, donde familiares, amigos y personas cercanas se reunirán para rendirle homenaje en un ambiente marcado por la emoción y el recogimiento. Se espera que la familia al completo se desplace hasta allí para acompañar este momento, convirtiendo la despedida en un acto íntimo pero profundamente significativo. No se trata solo de un funeral, sino de un cierre, de un punto final a una etapa vital que ha estado marcada por la lucha, la entrega y el amor incondicional. La repercusión de la noticia ha sido inmediata y ha traspasado el ámbito estrictamente familiar. Numerosas personas que han seguido la trayectoria de Sara Carbonero a lo largo de los años han reaccionado con una mezcla de tristeza y empatía. Existe una percepción generalizada de que, más allá de la figura pública, hay una historia personal llena de obstáculos, de silencios y de batallas que no siempre han sido visibles. En este sentido, la muerte de Goy Arévalo se percibe como un punto de inflexión especialmente significativo. No es solo una pérdida, es un acontecimiento que redefine el presente de la periodista que, inevitablemente, influirá en su futuro. Porque llega en un momento en el que, aparentemente, todo comenzaba a estabilizarse, lo que hace que el impacto sea aún más profundo. Por su parte, Sara y su hermana Irene afrontan ahora un proceso de duelo que se prevé largo y complejo. Ambas habían centrado gran parte de su energía en el cuidado de su madre durante los últimos meses, volcándose por completo en su bienestar. Esa dedicación constante, ese acompañamiento diario, intensifica ahora la sensación de vacío, haciendo que la ausencia se perciba con una intensidad aún mayor. Se cierra así un capítulo vital marcado por la resistencia, por la unión familiar y por una lucha silenciosa que pocas veces trascendía públicamente. Y se abre otro completamente distinto, en el que el recuerdo, inevitablemente, pasará a ocupar el lugar de la presencia. Un recuerdo que no solo conservará lo vivido, sino que también servirá como guía en una nueva etapa en la que, aunque Goy ya no esté físicamente, su huella seguirá profundamente arraigada en la vida de su hija.